Descubierto. La increíble verdad oculta tras la traición de mi esposa que cambió todo en 30 días. El día comenzó como cualquier otro, con el sonido del despertador marcando el inicio de una rutina que llevaba años perfeccionando. Pero cuando revisé mi correo esa mañana, el mundo se desmoronó. Un mensaje de un viejo compañero me sacudió hasta la médula. Mariana ha estado con Javier. Ese nombre resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Javier, mi antiguo jefe, un modelo a seguir, un referente de honor y éxito. La traición palpitaba en mis venas, ardiendo como metal caliente en un taller de electricidad. La imagen de Mariana, la mujer a quien había entregado mi corazón, ahora se asemejaba a un espejismo. ¿Cómo pudo? Era la madre de mis hijos, mi compañera de sueños. La desconfianza comenzó a florecer como una mala hierba en mi mente. Cada recuerdo, cada risa compartida, se teñía de una traición que paralizaba mis pensamientos. El dilema moral que ahora enfrentaba se manifestaba como un monstruo acechante, el amor y la lealtad versus el odio y la humillación. La angustia me golpeó con fuerza, cuestionando la realidad de mis creencias y valores. ¿Qué representaba ser un hombre, ser un fiel esposo o un líder de familia traicionado? En mi soledad, cada rincón de la casa me hablaba de la dicha que había ido desvaneciéndose. Miraba la foto en la sala de estar. Ahí estaban Mariana y yo, sonriendo despreocupados, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mis noches se convertían en un vendaval de pensamientos oscuros, donde el consejo de don Julián, mi antiguo profesor, reverberaba en mi cabeza. El trabajo honesto y la familia son pilares que no deben romperse, me decía. Sin embargo, con el corazón roto, esos pilares parecían erosionarse, desmoronándose bajo el peso de la traición. Una tarde, movido por la necesidad de hablar con alguien, me encontré con don Julián en una pequeña cafetería del barrio. Su mirada llena de sabiduría y compasión fue el consuelo que necesitaba. Pero justo cuando creí que podría encontrar respuestas, me ofreció un nuevo camino, el antiguo taller de electricidad que había pertenecido a su familia, un lugar olvidado por el tiempo. Mientras me hablaba de su herencia, los recuerdos de niñez afloraron, pero también el miedo a enfrentar lo que había perdido. Es una oportunidad, Pablo. Puedes darle vida a algo que ya no tiene razón de ser, dijo con firmeza. La idea comenzó a consumirme. Aquella herencia, una mezcla de tecnología obsoleta y recuerdos olvidados, podía ser la salvación que necesitaba. Decidí restaurar el taller, pero el estigma de ser un hombre marcado por la traición pesaba en mis hombros. Los murmullos en el barrio, las miradas de reojo de mis vecinos aumentaban la presión. ¿Quién podría comprender la lucha interna que enfrentaba? Mientras arreglaba el equipo viejo, cada clavo que martillaba parecía restaurar mi fragmentada identidad. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba me acercaba más al fuego interno que me impulsaba a cambiar. Pero los recuerdos de Mariana no se desvanecían. Las risas y los sueños compartidos aún retumbaban en mi mente como un eco constante. Y la pregunta siempre latente, ¿podré perdonar?, me perseguía. Así estaba, al borde de la redención, cuando una conversación inesperada con don Julián reveló un secreto desgarrador. La razón de la relación entre Mariana y Javier era más compleja de lo que imaginaba. Con el corazón acelerado, me enfrenté a esa nueva verdad, la cual podría cambiarlo todo. El dilema entre perdonar o buscar venganza oscurecía aún más mi futuro, mientras el taller, mi bote salvavidas, comenzaba a tomar forma. La batalla interna apenas comenzaba. Cada día, la atmósfera del taller se impregnaba de un nuevo sentido de propósito. Con cada herramienta que colocaba en su sitio y cada cable que reparaba, sentía que la reconstrucción del lugar iba de la mano con la reconstrucción de mí mismo.
A pesar de la traición que llevaba a cuestas, el taller se convertía en un refugio, un espacio donde podía trabajar no solo con herramientas, sino con los fragmentos de mi identidad destrozada. Don Julián se convirtió en un habitual en ese proceso, ofreciendo su experiencia y apoyo, pero era su último comentario el que me hacía oscilar entre el resentimiento y el perdón. Vivir con resentimiento es como llevar una carga pesada en la espalda, dijo un día mientras mi mente divagaba. No solo te atrapa, te impide avanzar. Reflexioné sobre sus palabras, cuestionándome si el perdón era realmente una forma de liberación o si, por el contrario, significaba aceptar una derrota. El taller ya no era solo un legado, se había transformado en mi campo de batalla. Cada destello del soldador traía una chispa de determinación. El sonido del martillo resonaba como un canto de guerra. Pero el aspecto emocional de la traición seguía presente, como una sombra que se negaba a disiparse. Las noches se prolongaban en desvelos, donde mis pensamientos se agitaban como un mar en tormenta. ¿Debería enfrentar a Javier o buscaría a Mariana para tratar de entender su elección? La falta de respuestas me mantenía ahí, en un laberinto de incertidumbre. Decidí establecer una rutina estricta. A primera hora de la mañana me encontraba en el taller, dando lo mejor de mí a esos equipos olvidados. Gastaba horas pensando en la manera de transformar el espacio en algo más moderno y funcional. Con el tiempo, los murmullos del vecindario parecieron desvanecerse, dándole lugar a un murmullo de admiración que empezaba a abrirse camino. Ese nuevo reconocimiento, aunque leve, se sentía como un antídoto contra el veneno de la traición. Sin embargo, una parte de mí anhelaba claridad. La revelación de don Julián, esa razón compleja detrás de la infidelidad, me había dejado en un lugar de confusión. Preguntándome si alguna vez tendría el valor de descubrir la verdad, decidí concentrarme en lo que podía controlar, mi trabajo, mi taller. Con cada herramienta reparada, con cada metro cuadrado del taller que recuperaba, me sentía un paso más cerca de la liberación que tanto anhelaba. Una mañana, mientras revisaba un antiguo panel eléctrico cubierto de polvo, descubrí un viejo diario de mi padre. Sus páginas amarillentas estaban repletas de anotaciones sobre proyectos y sueños, pero en una de ellas una frase captó mi atención. El verdadero desafío es enfrentarse a uno mismo. Esa frase resonó en mis pensamientos como un relámpago que iluminaba la oscuridad que había estado cargando. Si realmente quería avanzar, debía enfrentar los fantasmas del pasado, incluido el hielo entre Mariana y yo. Con la determinación renovada, me propuse confrontar a Mariana. Rumié sobre los posibles desenlaces, sobre lo que significaría esa conversación para mí y para la familia que habíamos construido. Podría ser una oportunidad de reconstrucción o simplemente un cierre definitivo. A pesar del dolor que me aguardaba, entendí que el primer paso para sanar era tener el coraje de buscar la verdad. Con la mente llena de resoluciones y el corazón un poco más ligero que antes, me encaminé hacia el próximo capítulo de mi vida, consciente de que el enfrentamiento con Mariana estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de escuchar su verdad sin dejarme consumir por el rencor? Esa pregunta me acompañaría hasta el final de este arduo viaje hacia la recuperación de mi ser. La mañana se deslizaba lentamente, como si el tiempo supiera el peso de mis intenciones. Decidí no adentrarme al taller, sino al café del barrio donde siempre buscábamos consuelo en una taza de café humeante. Sabía que Mariana solía ir allí los fines de semana. La idea de confrontarla me generaba una mezcla de ansiedad y anticipación. Sería un encuentro que podría romper las ataduras de la incertidumbre en las que me encontraba atrapado. Caminé hacia el café, sintiendo la tensión en cada paso. Aunque las calles estaban iluminadas por el sol, un nublado interior me mantenía en la penumbra. La multitud en el local era un ruido de fondo que apenas alcanzaba a oír. Al llegar, la vi, nerviosa, jugueteando con la taza que se interponía en su camino. La imagen de la mujer que había amado, ahora más parecida a una figura distante. «Mariana», murmuré, y ella levantó la vista. Allí estaba el reflejo de nuestra historia, una mezcla de amor, traición y dolor.
El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa, lista para romperse. Sin embargo, en lugar de dejarme llevar por la oleada de emociones que me invadía, decidí utilizar aquel momento como un laboratorio emocional. «Necesito entender», dije con voz entrecortada. Pidió un momento para ordenar sus pensamientos. En su mirada noté una chispa de vulnerabilidad que resonó en mi interior. Las horas toleradas en el taller, reparando lo que otros consideraban irreparable, habían enseñado a medir los sentimientos, a no apresurarse en juicios. La conversación fluyó, y cada palabra era un ladrillo que construía el puente hacia la verdad. Ella comenzó narrando sus miedos, sus insatisfacciones y la soledad que había sentido a lo largo de los años. A medida que hablaba, recordaba mis propias inseguridades, las notas en el diario de mi padre, resonando en mi mente. Aquella revelación no solo era sobre ella, sino un reflejo de mis propios demonios. Mariana confesó el vacío emocional que la había llevado hacia una conexión que no deseaba, una búsqueda de validación que terminó por ahondar más la herida de nuestra relación. Su sinceridad me dio un nuevo tipo de libertad. Si bien la traición aún dolía, si había un camino hacia la reconciliación, podría estar allí, esperándonos tras la tormenta. Los minutos se convirtieron en horas, mientras compartíamos más que solo palabras. Cambiamos fragmentos de nuestras historias, cargadas de promesas y fracasos. Aprendí que el perdón se presenta no como una aceptación de la traición, sino como un reconocimiento de las imperfecciones humanas, incluidas las mías. Era una elección, un acto consciente de liberarnos del lastre emocional que había mantenido nuestra relación en el limbo. Cuando la conversación terminó, una paz ligera se instaló en el aire, como si un nuevo entendimiento había surgido en nuestra conexión. Sin embargo, en el fondo de mi mente, la incertidumbre seguía allí, brotando de un nuevo desafío. ¿Podríamos realmente cambiar lo que habíamos roto, o estábamos simplemente alejándonos de la inevitable despedida? Con estas preguntas resonando en mi interior, decidí dar un paso más: confrontar a Javier. La parte de mí que llevaba el rencor no quería permitir que su voz, su presencia, interrumpiera mi proceso de sanación. Pero si quería recuperar mi vida y mis deseos, necesitaba aclarar la verdad. Así que se presentó un nuevo reto: enfrentar al hombre que había sido una sombra de infelicidad. El día de la confrontación se acercaba, y ya en casa no podía dejar de pensar en lo que implicaba esta decisión. ¿Sería capaz de mantenerme firme frente a él, o dejaría que el rencor me guiara de nuevo hacia un camino oscuro? El futuro se mostraba incierto y revelador. Una mezcla de temor y expectativa se instalaba en mi pecho. La verdad, finalmente, estaba al alcance, y no podía evitar sentir que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día señalado finalmente llegó, y la atmósfera en el taller se sentía diferente. El ambiente cargado de metal y madera ahora parecía un reflejo de mi mente, en constante movimiento, pero en un estado de caos organizado. Mientras preparaba las herramientas para el día, mis pensamientos se centraban inevitablemente en Javier. La vida a veces pide que tomemos decisiones duras, y enfrentarlo parecía un paso necesario en mi proceso de recuperación. El taller, normalmente un lugar de refugio, se había convertido en un campo de batalla emocional. Las maniobras simples con mis herramientas eran ahora acciones cargadas de simbolismo. Cada golpe de martillo era un intento por dejar atrás el dolor. Cada rasguño de la madera un recordatorio de los errores que no quería repetir. Cuando el reloj marcó la hora acordada, la angustia que sentía era palpable. Empecé a cuestionarme si realmente estaba preparado para afrontar la verdad que podría surgir. Las imágenes de Javier, su sonrisa arrogante y su actitud desafiante, me invadían. Mientras lo veía aproximarse, un torbellino de emociones me dominó. Por un lado, el deseo de gritarle por la traición que había afectado mi vida.
Por otro, el anhelo de comprender su perspectiva. Pero lo más importante era mantener el control. Sin saberlo, esta confrontación no solo sería con él, sino también la batalla con mi propio miedo y el pasado que apenas comenzaba a comprender. «Hola», dijo Javier, con una aplastante indiferencia. Su tono desprovisto de emoción encendió un fuego dentro de mí. Sabía que había llegado el momento de ser asertivo. No quería que mi vulnerabilidad se convirtiera en un recurso para su manipulación. «Necesitamos hablar», respondí haciendo uso de una calma que no sentía por dentro. «No puedo seguir con esta carga en mi mente. Necesito que estés aquí, frente a mí, para que aclaremos lo que pasó». La decisión estaba tomada. No iba a permitir que la culpa y la rabia dominaran la conversación. Javier tomó una postura defensiva inmediatamente, como si ya estuviera preparado para evadir la responsabilidad. Pero esta vez no estaba dispuesto a permitirlo. La conversación se tornó un tira y afloja de palabras, donde cada frase se entrelazaba con las emociones no expresadas, que por años habían estado en un mar de confusión. Mientras hablábamos, el ambiente se convirtió en un torbellino de verdades descarnadas, donde cada revelación era un puñetazo de la vida misma. Las justificaciones de Javier, sus explicaciones predecibles y vacías, comenzaron a desafiarme. Sentí que la ansiedad se transformaba en determinación. Cada mentira era una nueva escalera que me acercaba a lo que realmente quería: liberarme de esta carga. Al final de la conversación, aunque no conseguí todas las respuestas que buscaba, sí llegó un nuevo sentido de claridad. Me di cuenta de que confrontarlo no solo era un acto de valía, sino una declaración de independencia emocional. Había descubierto que al confrontar a Javier, en realidad estaba confrontando a la versión más vulnerable de mí mismo, esa que siempre había permitido que los demás dictaran mi felicidad. Salí del taller con una mezcla de alivio y desafío. A medida que el peso de la conversación se desvanecía, una nueva pregunta comenzó a surgir en mi mente. ¿Qué haría ahora con esta nueva libertad? La respuesta no era simple y requería reflexión, pero cada conocimiento adquirido se sentía como una armadura nueva que me impulsaba a buscar un propósito claro y reestructurar mi vida. Mientras caminaba hacia la salida, la inquietante certeza de que la vida que habitaba en mí estaba a punto de experimentar un cambio radical se hacía cada vez más evidente. La determinación de recuperar mi esencia empezaba a formar una visión que antes no alcanzaba a comprender. El horizonte se extendía más allá de las sombras, y yo estaba cada vez más cerca de emprender el camino hacia un nuevo comienzo. Pero antes tenía que enfrentar la cuestión que siempre había quedado en segundo plano. ¿Cuáles eran mis verdaderos deseos y aspiraciones una vez que había eliminado el caos de mi vida anterior? La inquietud me acompañaba mientras las sombras se alargaban en el taller, sellando mi destino, un destino que prometía ser mucho más significativo y empoderador. ¿Era realmente capaz de forjar mi propio futuro? ¿O las viejas ataduras continuarían teniendo poder sobre mí? La respuesta estaba al acecho, y aún no la conocía. Una vez fuera del taller, el aire fresco me golpeó la cara como un recordatorio tangible de que había un mundo más allá de mis conflictos internos. El sol brillaba, pero no solo como un mero fenómeno, era un símbolo de cómo cada nueva jornada traía consigo la posibilidad de reinvención. Sin embargo, el nudo en mi estómago persistía, recordándome que estaba en medio de un viaje sin un mapa claro. Con cada paso, reflexionaba sobre las posibilidades que ofrecía esta nueva libertad. Y sin embargo, me preguntaba si realmente comprendía qué significaba esa libertad. ¿Era suficiente con haber enfrentado a Javier o necesitaba profundizar aún más en mí mismo? No podría ignorar que el siguiente paso sería definir lo que realmente quería, en lugar de simplemente huir de lo que no deseaba.
De camino a casa, empecé a visualizar una hoja de papel en blanco donde cada línea representaba un deseo no expresado. La imagen se desenfocaba con cada nuevo pensamiento. Deseos de hacer algo significativo, de dejar una huella, de sentirme valorado. Pero había un deseo que se erguía sobre todos los demás: la búsqueda de autenticidad, la necesidad de ser fiel a mi verdadero yo, sin las expectativas ajenas marcando el compás de mis acciones. Esa noche, sentado en mi cocina, un cuaderno me miraba desde la mesa. Me enfrenté a él, decidido a comenzar un proceso de introspección. Abrí la primera página, respiré hondo y empecé a escribir. Cada palabra surgía con titubeos, pero el papel se iba llenando con lo que había olvidado: mis anhelos, mis pasiones. ¿Qué es lo que realmente me emociona? La pregunta resonaba en mi mente. Comencé a recordar viejas aspiraciones, aquellas dormidas bajo años de decepciones. El deseo de trabajar con la madera más allá de un simple oficio, el anhelo de convertirme en un maestro artesano. No solo quería crear, sino también inspirar a otros. A medida que las ideas fluían, mi pluma se convertía en el puente hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. Pero el proceso no solo me fortalecía, también traía consigo un pavor profundo. La pregunta que resurgía con fuerza era: ¿estoy dispuesto a tomarlos en serio? Cada deseo que escribía requería acción, y eso significaba enfrentar la incertidumbre y quizás aceptar el fracaso. Decidí que era hora de plantear un plan que combinara mis deseos con pasos concretos para ir testando mis habilidades. Convertí las palabras en metas, desde buscar un curso de carpintería avanzada hasta establecer una página web donde compartir mi trabajo. Cada acción era un ladrillo en el camino de mi construcción personal. Mientras hacía esto, me daba cuenta de que la traición de Javier había sido un catalizador. Sin ella, tal vez nunca hubiera tenido la determinación de examinar la raíz de mi propia motivación. Esa traición, que en su momento me había derrumbado, se había convertido en un motor impulsor hacia una existencia más plena y auténtica. Sin embargo, cada paso adelante traía consigo la sombra de un miedo ancestral, la duda sobre si mis esfuerzos serían suficientes. ¿Era realmente capaz de escalar esa montaña de autodescubrimiento y transformar mis aspiraciones en algo tangible? Esa noche, una decisión intrépida se forjaba en mi interior. Había reconocido que mi camino no necesariamente estaría marcado por una línea recta, sería un viaje lleno de baches y desvíos. Pero ahora sabía que cada caída sería una lección y cada experiencia contribuiría a mi crecimiento. Mientras el sol se escondía en el horizonte, sentía que por primera vez el peso de la inseguridad se aligeraba. Y así, con mi cuaderno como confidente, me prometí dar el primer paso. Pero antes de hacerlo, una nueva inquietud se apoderó de mí. ¿Qué haría si la búsqueda de mis pasiones me llevaba a cruzar caminos con Javier de nuevo? La pregunta se cernía sobre mí, desafiando mi renovada resolución y dejando la puerta abierta a nuevas complicaciones. El día siguiente amaneció con una claridad que sentí como un desafío. Me inundó una energía renovada mientras repasaba en mi mente el plan que había comenzado a bosquejar la noche anterior. Tenía que actuar, pero el miedo persistía como un eco en mi conciencia. Ahora enfrentaría dos pruebas: la realidad de mis aspiraciones y la posibilidad de reencuentros incómodos. La primera tarea era inscribirme en ese curso de carpintería avanzada. Mis manos temblaban mientras accedía al sitio. En la pantalla, el formulario parecía más que un simple trámite.
Era una declaración de intenciones. Entre nervios y determinación, empecé a completar los campos. Cada respuesta, una afirmación de mi deseo de crecer, de convertirme en algo más de lo que había sido. Pulsé enviar y sentí que el peso de la indecisión se desvanecía. Había dado un paso, aunque aún no sabía cómo aceptar mi propia valentía. Al salir de casa, me encontré con el vecindario. La familiaridad de las calles se entremezclaba con la ansiedad. Las charlas de mis vecinos resonaban como un recordatorio del mundo que seguía girando, mientras yo intentaba encontrar mi lugar en él. Fue entonces cuando decidí que no solo necesitaría habilidades técnicas, sino también una comunidad que me apoyara. Así que empecé a pensar en cómo podría crearla, uniendo mis pasiones por la carpintería con la necesidad de conexión. La idea de compartir mis proyectos en una página web se tornó real en mi mente. Comencé a esbozar cómo organizar el contenido, desde tutoriales hasta historias de mis fracasos y éxitos. Hay una vulnerabilidad en cada relato personal, y decidí que tendría que exponer mis fallos tanto como mis logros. Esa transparencia podría inspirar a otros y quizás ayudarme a encontrar apoyo por parte de quienes habían recorrido caminos similares. Sin embargo, en medio de esta euforia creativa, un rayo de inquietud cruzó por mi mente. ¿Cuál sería el efecto de abrirme así ante el mundo? Reflexioné sobre mi relación con Javier. Su traición había desgarrado mi confianza, y eso me hizo cuestionar la seguridad de compartir mi historia. ¿Estaría dispuesto a arriesgarme a ser lastimado de nuevo? La respuesta era un rotundo sí. En ese momento comprendí que mi autenticidad no dependía de la aceptación ajena, sino de ser fiel a mí mismo. Mientras la tarde avanzaba, decidí dar un paso todavía más allá. Contacté a un antiguo colega en el mundo de la carpintería, alguien que había sido un mentor en mis primeros días. Desde nuestra última conversación no me había atrevido a llamarlo, pero sentí que esta era una etapa diferente. Necesitaba orientación, un aviso de la realidad en la que me estaba adentrando. Su vuelta a mi vida significaba no solo apoyo, sino un puente hacia un mundo que deseaba explorar. Al hablar por teléfono, sus palabras despertaron una mezcla de emoción y nostalgia en mí. Aceptó reunirse para conversar y revisar algunas de mis ideas. La confirmación de su interés alimentó mi nuevo sentido de propósito, pero también trajo consigo viejas memorias, dudas y proyecciones de mi fracaso. Con cada avance y cada decisión, la sombra de Javier continuaba acechando. ¿Y si se enteraba de mis nuevos proyectos? ¿Y si su regreso provocaba una crisis en mi proceso de autodescubrimiento? Ese pensamiento me hundió. Necesitaba enfrentar esos temores, pero aún no sabía cómo. A la mañana siguiente, una nueva oportunidad se me presentó. Un evento local de carpinteros. Al principio dudé sobre asistir. El miedo a confrontar el pasado amenaza más que nunca. Pero una idea me invadió. Podría ser el lugar donde no solo mostraría mi trabajo, sino donde me enfrentaría a mis miedos de una vez por todas. La decisión de asistir marcaba una nueva etapa en mi camino. Ya no se trataba solo de aprender a dominar la madera, sino también de superar a Javier, de superar la sombra de las decisiones pasadas. Antes de ir, escribí una última nota en mi cuaderno. Hoy no solo mostrarás tu trabajo, hoy mostrarás quién realmente eres, y eso vale más que cualquier temor. Con esa determinación en el corazón, di el primer paso hacia el evento, sabiendo que el verdadero desafío estaba por llegar. La imagen de Javier se cernía en mi mente, preguntándome si esta vez podría enfrentar la traición que había derrumbado mi vida. Al mismo tiempo, sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una simple confrontación, era la afirmación de mi nueva identidad. Al entrar al evento, la vibrante atmósfera de carpinteros apasionados me recibió como una sinfonía de clavos, sierras y risas.
Miré a mi alrededor, observando las mesas llenas de proyectos variados, desde increíbles muebles hasta intrincadas esculturas de madera. La creatividad fluía en cada rincón, pero en mi interior una tempestad de emociones giraba sin control. Respiré hondo y reajusté mi enfoque en lo que había venido a hacer, mostrarme y aprender de los demás. Mientras caminaba entre las exhibiciones, sentí que cada paso era un ejercicio de coraje. Por un momento, el peso del pasado se desvaneció y solo existía el presente. Era el momento de probarme a mí mismo. Al llegar a mi mesa, desplegué mis trabajos. Había creado algunas piezas que reflejaban mi mundo: una silla rústica, un estante minimalista y un par de fracasos que había aprendido a aceptar. Sentí un escalofrío de vulnerabilidad. Nadie podría entender realmente lo que había detrás de cada golpe de martillo, de cada error, de la resistencia necesaria para seguir adelante. Me pregunté si los asistentes habrían asumido el riesgo de abrirse como yo lo estaba haciendo. Pronto un grupo de personas comenzó a acercarse, admirando mis proyectos. Su interés me calmó, y aprovechando la oportunidad, inicié charlas sobre el proceso creativo, los desafíos que había enfrentado al reaprender y mi deseo de perfección. Compartir mis experiencias empezaba a parecerme bastante liberador. Era como ensamblar las piezas de un rompecabezas que había estado perdido durante demasiado tiempo. Sin embargo, al córner de la sala, una figura conocida llamó mi atención: Javier. Su silueta se destacó entre los asistentes, difusa pero reconocible. Un escalofrío recorrió mi espalda. La traición, que una vez me había dado la bienvenida a la inseguridad, ahora despertó la ira y el miedo a partes iguales. La confrontación es lo que había anticipado. La pregunta era: ¿estaba realmente listo para ella? Mi mente corría mientras calculaba mis opciones. Podía ir hacia él, confrontar lo que había pasado, o podía permanecer en mi espacio seguro, evitar un encuentro que solo prometía revivir viejas heridas. Sin embargo, toda la energía que había acumulado en el evento se tambaleaba, y sabía que, si no tomaba la iniciativa, esa sombra podría seguir controlando mi vida. Finalmente, la decisión cayó como el peso de una viga que se derrumba. Me acerqué a él. Cada paso resonaba en mi pecho con una mezcla de determinación y terror. Al llegar a su lado, me quedé en silencio por un segundo que pareció eterno. «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de encontrar en su rostro un atisbo de arrepentimiento o desdén. La presión aumentaba y era consciente de que no podía retroceder. La respuesta que resonaba en mi mente era clara. No solo quería superar a Javier, necesitaba cerrar un capítulo, encontrar la resolución que había eludido durante tanto tiempo. Esperé su reacción, y en ese instante su rostro se transformó. Pero lo que no sabía entonces era que su respuesta no tendría solo el poder de definir el momento, sino de revelarle a todos, incluyéndome a mí mismo, lo que realmente había estado oculto tras su traición. La tensión se palpaba en el aire. Lo que empezaba como una lucha interna se transformó en algo mucho mayor. El verdadero descubrimiento estaba a un suspiro de distancia, y mi pasado me acechaba con la misma audacia que siempre. ¿Podría realmente manejar lo que vendría luego? La respuesta de Javier llegó como un latigazo, súbito y decisivo. «Viniste por respuestas, ¿verdad?». La seguridad en su voz era desconcertante. Durante un instante, el entorno se desvaneció. Las risas, el sonido de la madera trabajando y el murmullo de la gente parecían disiparse mientras me enfocaba solamente en él. Su mirada, en principio, estaba cargada de desdén, pero a medida que hablaba, era evidente que había algo más, frustración, tal vez. «No quería que terminaras así», dijo, y esas palabras resonaron en mi interior como un eco doloroso. ¿Qué quería decir con eso? Un torbellino de emociones se apoderó de mí, entrelazándose con mis pensamientos. Enfrentar a Javier era dar un paso al frente en lugar de permanecer estancado. Me senté en el borde de la conversación, manteniéndome activo y presente, a pesar de que internamente estaba abrumado. La necesidad de entenderlo mejor se convirtió en evidencia de mi propia inseguridad.
No soy el mismo de antes, dije, intentando proyectar confianza, pero mi voz tembló. Lo sé, y eso es lo que más me preocupa. Su sinceridad era desconcertante. En mis encuentros previos con él, me había condicionado a esperar siempre manipulación y engaño, y esta reacción me hizo cuestionar mi propia narrativa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad? ¿Me traicionaste? La rabia brotó con fuerza. Cada palabra era una liberación ambivalente. Aún me afectaba, aún dolía, porque tenía miedo, confesó, y por un instante vi una chispa de vulnerabilidad en su mirada. Creí que te estaba protegiendo. De pronto la conversación se convirtió en un espejo que reflejaba mis propias debilidades. Aquí estaba él, a un paso de mí, debilitado y buscando redención mientras yo luchaba por mantenerme firme. La tristeza en su voz anuló momentáneamente mi ira. Era un sentimiento extraño, la compasión por quien me había herido, pero me negué a permitir que eso nublara mi juicio. ¿Y qué pasa con mi propia protección?, respondí, casi automáticamente. Mi deseo de querer seguir creciendo y a la vez cerrar viejas heridas se intensificaba. Me di cuenta de que arruiné más que una relación, dijo Javier. Me miró fijamente, como si mi perdón fuera la única salvación que le quedara. Su despliegue de emociones era desolador y revelador a la vez. Mientras intentaba procesar lo que significaba esta conversación, un disparo de claridad me atravesó. Aquella experiencia no solo se trataba de enfrentar a Javier, era un examen de mi propia capacidad de crecimiento. En vez de buscar consuelo en la ira, podía elegir comprender el proceso humano, una oportunidad de cerrar un ciclo y avanzar. Pero esa comprensión no sería suficiente. Algo dentro de mí requería la acción. Necesitaba un camino claro hacia el futuro. ¿Sería posible dejar el pasado atrás y construir un nuevo cimiento, no solo para mí y mi carrera, sino también para mi propio sentir de confianza? Me alejé por un momento de Javier, buscando ese segundo de todo y nada. La rabia se transformaba en aceptación, pero también en determinación. Mientras me alejaba de él, decidí no solo enfrentar mis demonios, sino también reimaginarme, no como un hombre marcado por traiciones, sino como un creador, capaz de construir no solo en la madera, sino en las relaciones. El último latido de este encuentro resonó en mis pensamientos. Ahora lo que sigue es mi elección. Sabía que el verdadero reto apenas comenzaba, y más que nunca estaba listo para tomarlo. La pregunta era, ¿sería capaz de reconstruir, de reinventarme sin los resquicios de la desconfianza? La nota de incertidumbre permaneció, una invitación a explorar a dónde llevaría esta nueva senda. ¿Podría realmente utilizar lo vivido como el combustible para crear no solo buenas obras, sino una vida renovada en todos los aspectos? Unos días después de aquel encuentro con Javier, la realidad cotidiana me golpeó con fuerza. Regresé a mi taller, financieramente resquebrajado, pero mentalmente más receptivo. No era solo el lugar donde fabricaba mis muebles, era el espacio que requería una reestructuración. Observé las herramientas desordenadas sobre la mesa, el aserrín acumulándose en un rincón, y pensé en la falta de orden en mi propia vida, un reflejo de esa confusión interna que me azotaba. Fue ahí, entre el ruido del serrucho y el olor a madera fresca, que decidí que el legado que quería construir no podía basarse en las heridas del pasado. La traición había dejado una huella, de eso no cabía duda, pero también había encendido un fuego, el fuego del deseo de mejores decisiones, de explorar nuevas capacidades. La traición de aquella relación no sería el final. Sería la chispa que iniciaría un nuevo comienzo. Comencé con pequeñas acciones, reorganizando mi espacio, separando las herramientas que ya no usaba de aquellas que se convertirían en mis aliadas en el camino hacia la reinvención. Cada herramienta, cada tabla que cortaba, se convertía en parte de un nuevo enfoque hacia la creatividad. No solo buscaba construir objetos físicos, sino también un nuevo sentido de propósito. Día tras día me empujaba más allá de mi zona de confort.
Me propuse aprender técnicas nuevas, experimentar con combinaciones de madera que antes no habría considerado. La frustración inicial de la falta de habilidad fue absorbida por la satisfacción que venía al dominar algo distinto. Enramadas de creatividad empezaban a florecer, y con cada pieza que terminaba, me sentía un paso más alejado de la traición. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dudas. Un día, mientras trabajaba en un mueble complejo, la voz de Javier resurgió en mi mente. Sus palabras, su frágil sinceridad, emergieron como un eco insistente. No quería que terminaras así. Me detuve, paralizado por la preocupación de si la búsqueda de un nuevo camino valdría la pena. Había prometido no dejar que los resquicios de la traición me definieran, pero la inseguridad comenzó a asomar. En una tarde particularmente nublada, decidí salir en busca de respuestas más allá del trabajo manual. Me dirigí a una exposición de artesanos locales, un evento repleto de oportunidades, pero también lleno de viejos miedos. La idea de presentarme como un creador convertido, de mostrar mis nuevas obras, generaba un tirón en mi estómago. Pero me dirigí allí, aferrándome a esa chispa de valentía que había hecho nacer mi reinvención. De repente me vi frente a una multitud, pero no solo como un observador. Tenía en mis manos el legado de lo que había creado. La exposición se reveló como una conexión vital con otros, gente que había pasado por procesos similares de reinvención o dolor. En diferentes niveles, todos éramos artesanos de nuestras propias vidas, moldeando hacia el futuro a pesar de nuestras dificultades. A medida que compartía la historia detrás de mis piezas, la vulnerabilidad se convirtió en un puente entre mí y los demás. Sentí la fuerza de la comunidad a mi alrededor y comprendí que el deseo de reconocimiento y la necesidad de validación son naturales en nuestra búsqueda de identidad. Ahora, mientras la energía de esa exposición aún vibraba en mi interior, una pregunta emergió con fuerza. ¿Cómo podía usar esta nueva conexión para desafiarme aún más? Decidí que debían abandonar las viejas heridas, aprender a florecer de nuevo, incluso más allá del reconocimiento. En cada paso estaba la invitación a descubrir no solo nuevas habilidades, sino la fortaleza para construir sobre una nueva identidad. Todo dependía de cómo elegía enfrentar lo que vendría. ¿Sería capaz de abrazar esta nueva fase como una oportunidad para seguir creciendo? ¿O los ecos de mis temores oscurecerían mi camino? Con esos pensamientos en mente, miré hacia el futuro, lleno de posibilidades y aún rodeado de preguntas sin respuesta. La incertidumbre, aunque inquietante, también representaba un terreno fértil. Me preparé para el siguiente desafío: afrontar la oportunidad de transformar mi dolor en una declaración de éxito. ¿Sería capaz de convertir la historia de traición en el arte de mi vida? El taller, lugar de transformación y curación, había evolucionado para convertirse en un refugio donde la luz y la sombra coexistían. Después de aquella confrontación con Javier, Pablo se sintió más libre que nunca. La carga de la traición comenzó a desvanecerse, dejando espacio para una nueva identidad. Las imágenes del pasado, aunque aún vívidas, se transformaban en lecciones que le guiaban hacia el futuro. Cada día, el sonido de la sierra y el aroma de la madera pulida se convirtieron en la sinfonía de su reinvención. El proceso de restaurar el taller se había entrelazado con su propio viaje emocional. Cada pieza que creaba era una afirmación de su autonomía. Así, dedicó jornadas enteras a experimentar con nuevas técnicas, desafiándose constantemente a expandir sus habilidades. Con cada corte, cada esfuerzo por mejorar, sentía cómo se restablecía su confianza. Un sentimiento de comunidad empezó a florecer en el vecindario. Su dedicación y pasión eran reconocidas no solo por la calidad de su trabajo, sino también por la historia de superación que llevaba consigo.
La transformación del taller atrajo a otros curiosos y entusiastas que se sentían inspirados a compartir su propia travesía. Pablo, quien había sentido el peso de la traición, se convirtió en un referente de resurgimiento y reinvención. La oportunidad de presentar su trabajo en un evento local se convertiría en el siguiente gran paso. Cuando el día del evento llegó, una mezcla de nervios y emoción le invadió. Antes de salir, miró por última vez su taller, cada herramienta cuidadosamente dispuesta, cada detalle mostrando el arduo trabajo que había implicado su transformación. Se dio cuenta de que no solo iba a exhibir obras, sino su viaje de sanación. En el evento, Pablo se sintió respaldado por el eco de las historias de otros. Al presentar su colección, no solo compartió sus piezas, cada una con su propia historia de lucha y superación, sino también el proceso por el cual había transitado. La respuesta del público fue abrumadora. Las reacciones y las conexiones que surgían reavivaron en él una alegría que no había sentido en años. Ya no era solo un hombre marcado por la traición, era un creador que había utilizado su dolor como combustible para una vida llena de significado. Mientras recibía elogios y admiración, una sensación de plenitud se apoderó de él. El camino no había sido fácil, pero ahora podía mirar atrás sin resentimiento. Había comprendido que la traición no definía su valor, sino que lo empujó a descubrir su verdadera esencia. La aceptación del dolor le había permitido convertirlo en una fuerza impulsora. Con el evento como telón de fondo, Pablo decidió dar un paso más audaz. Se acercó a un grupo de personas que admiraban su trabajo y compartió su historia, invitando a cada uno a ser parte de un nuevo proyecto colaborativo en el taller. Querían crear un espacio donde las personas pudieran explorar sus propias pasiones, sanar a través de la creatividad y aprender de los demás. Era un acto que no solo beneficiaría su carrera, sino que también permitiría a otros dar el primer paso en sus propias transformaciones. El brillo en los ojos de sus oyentes era un recordatorio del poder de las historias, y Pablo se sintió más conectado que nunca a su propósito. Había pasado de ser un hombre herido a inspirar a otros a reconectar con su propia autenticidad. La vida pasó de ser un rompecabezas desordenado a una serie de piezas que comenzaban a encajar. Mientras regresaba a casa luego del evento, sintió una paz profunda, tranquila y merecida. La traición de Mariana, lejos de ser su fin, había servido como el catalizador para una metamorfosis inspiradora. Ahora, Pablo no solo era un hombre reconstruido en su profesión, era un ser humano completo que había encontrado su voz y su pasión en el dolor. La travesía tocó un final satisfactorio, marcado por el crecimiento individual y el reconocimiento de su propia fortaleza. La vida seguiría presentando desafíos, pero Pablo sabía que tenía los recursos emocionales y creativos para enfrentarlos. Había aprendido que la verdadera esencia de su vida no estaba en el dolor del pasado, sino en la capacidad de abrazar cada nuevo amanecer como una oportunidad de crecimiento. Ahora, más que nunca, la invitación a buscar la autenticidad resonaba en su vida y sus obras. La travesía había demostrado que con determinación, la creatividad se convierte en el puente hacia la realización personal. Este es el momento de demostrar su apoyo al canal que les trae historias de superación como la de Pablo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar su camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El cambio empieza contigo.